A lo largo de la historia humana, hemos buscado entender las fuerzas que moldean nuestro destino. Muchas veces, atribuimos el sufrimiento a la mala suerte, al azar, o incluso a un castigo divino arbitrario. Pero, y bueno, ¿qué tal si las dificultades que enfrentamos son, en realidad, el eco de nuestras propias decisiones? Las escrituras antiguas, especialmente la Biblia, nos hablan de maldiciones. Sin embargo, este término suele malinterpretarse. No se trata de encantamientos mágicos, ni de un Dios vengativo que arroja desgracias sin motivo. Son, en su esencia más profunda, las consecuencias naturales y lógicas de romper una armonía fundamental, una desconexión con el orden divino del universo. Son el resultado directo del pecado y la desobediencia, un recordatorio de que nuestras acciones tienen un peso que trasciende el momento presente. Estas consecuencias no se limitan a un solo aspecto de nuestra existencia. Se manifiestan en muchos niveles, tejiendo una compleja red de advertencias. Son advertencias espirituales, que nos hablan de una separación de nuestra fuente de vida y propósito. Son advertencias físicas, que se reflejan en la enfermedad, la escasez y la lucha por la supervivencia en un mundo que parece haberse vuelto hostil. Y son también advertencias sociales, que se manifiestan en el conflicto, la opresión y la desintegración de las comunidades. Son señales que nos invitan a mirar más allá del síntoma y a buscar la causa raíz de nuestra aflicción, recordándonos que el camino de la desobediencia nos aleja de la plenitud para la que fuimos creados. En este viaje que emprendemos hoy, vamos a explorar estas poderosas narrativas, no como cuentos de un pasado lejano, sino como espejos que reflejan verdades universales sobre la condición humana. Buscaremos desentrañar el significado detrás de estas antiguas maldiciones, para comprender no solo el peso de nuestras elecciones, sino también la constante promesa de redención que yace en el corazón de estas historias. Acompáñenme a descubrir cómo el pecado introdujo la discordia en el mundo y cómo incluso en las sombras más profundas siempre ha existido un camino de regreso a la luz. Todo comenzó en un lugar de perfecta armonía, un jardín llamado Edén. Aquí, la humanidad vivía en comunión directa con su Creador, en un estado de inocencia y plenitud. No había dolor, ni vergüenza, ni muerte. Era la existencia para la que fuimos diseñados. Pero en el centro de este paraíso se encontraba una elección, simbolizada por un árbol, la libertad de obedecer o desobedecer, una prueba simple, pero con implicaciones cósmicas. La historia que todos conocemos, la de Adán y Eva, no es solo un relato sobre una fruta prohibida. Es la historia del primer acto de desobediencia, la primera vez que la humanidad eligió su propia voluntad por encima de la voluntad divina. Y esa elección, ese acto, abrió una grieta en la creación. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas, extendiéndose como ondas en un estanque. La serpiente, el vehículo de la tentación, fue la primera en recibir su sentencia. Condenada a arrastrarse sobre su vientre, a comer el polvo todos los días de su vida, un símbolo de humillación perpetua. Su destino se entrelazó con el de la humanidad en una enemistad eterna. Esta no era una simple maldición zoológica, sino una declaración espiritual. El mal, que se había deslizado sutilmente en el paraíso, sería finalmente aplastado, pero no sin una larga y dolorosa lucha. La armonía entre todas las criaturas se había roto. Para la mujer, la consecuencia se manifestó en la fuente misma de la vida que ella portaba. Sufriría dolor en el parto, y su relación con el hombre se vería alterada por una dinámica de deseo y dominio. Lo que antes era una asociación de iguales en perfecta unidad, ahora estaría teñido de conflicto y tensión. El acto de traer vida al mundo, un milagro sublime, estaría marcado por el dolor, un constante recordatorio físico de la ruptura espiritual que había tenido lugar. La bendición de la procreación ahora llevaría consigo la sombra de la desobediencia original. Y para el hombre, la tierra misma se rebelaría contra él. El suelo, que antes le ofrecía su fruto generosamente, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo, que antes era una actividad gozosa y creativa en colaboración con Dios, se convertiría en una labor ardua y agotadora. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, le fue dicho. La lucha por la supervivencia se convirtió en la nueva norma. La tierra, que debía ser su hogar y sustento,
se volvió un adversario. El trabajo se transformó de vocación a fatiga, un esfuerzo constante contra la resistencia de un mundo fracturado. Finalmente, la consecuencia última y más terrible fue la muerte. Polvo eres, y al polvo volverás. La separación de Dios, la fuente de toda vida, inevitablemente condujo a la muerte física. La inmortalidad se perdió. El jardín fue cerrado, y la humanidad fue exiliada, alejada de la presencia directa de Dios. Esta no fue una simple penalidad. Fue la consecuencia lógica de desconectarse de la vida misma. La maldición original no fue un acto de ira, sino el resultado inevitable de una elección. La armonía se había roto, y el eco de esa ruptura resonaría a través de todas las generaciones venideras. La primera generación nacida fuera del Edén no tardó en experimentar las profundas consecuencias del pecado de sus padres. La historia de Caín y Abel es una tragedia que ilustra cómo la desconexión con Dios engendra celos, ira y, finalmente, violencia. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. La respuesta de Caín no fue la introspección o el arrepentimiento, sino una ira sombría que consumió su corazón. Dios mismo le advirtió: «El pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo». Era una oportunidad para la redención, una llamada a conquistar la oscuridad que crecía en su interior. Pero Caín no escuchó. Llevado por su resentimiento, condujo a su hermano Abel al campo, y allí, en un acto de violencia fratricida, derramó la primera sangre inocente sobre la tierra. Este acto no solo fue un crimen contra su hermano, sino una profanación de la creación misma. La sangre de Abel, nos dice la Escritura, clamaba a Dios desde la tierra. Era un grito que no podía ser silenciado, una mancha que exigía justicia. El pecado ya no era solo una desobediencia abstracta, ahora tenía un rostro, el rostro de un hermano asesinado, y una consecuencia tangible: la tierra misma estaba contaminada. La respuesta de Dios no fue la aniquilación, sino una maldición que reflejaba la naturaleza del crimen de Caín. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín, un labrador, un hombre que trabajaba el suelo, fue condenado a que esa misma tierra le negara su fruto. La fuente de su sustento y su identidad se volvió estéril para él. La conexión fundamental entre el hombre y la tierra, ya tensa por la caída, fue completamente rota para Caín. Su trabajo se volvería infructuoso, un esfuerzo vacío. Además de la esterilidad de la tierra, Caín fue condenado a una vida de exilio. Errante y extranjero serás en la tierra. Fue expulsado de la presencia de su familia, y simbólicamente, de la presencia de Dios. Su castigo fue una vida de inquietud, sin raíces, sin un lugar al que llamar hogar. El miedo se apoderó de él, el temor a que cualquiera que lo encontrara lo matara. La ruptura de la relación con su hermano resultó en la ruptura de su relación con toda la comunidad humana. Se convirtió en un paria, un vagabundo perpetuo. Dios, en un acto de extraña misericordia, le puso una marca a Caín, no como un estigma de vergüenza, sino como una señal de protección, para que nadie le quitara la vida. Esto nos muestra una complejidad fascinante. Incluso en medio del juicio más severo, hay un vestigio de la gracia divina. Sin embargo, la maldición permaneció. Caín vivió el resto de sus días como un fugitivo, construyendo ciudades pero sin encontrar jamás un verdadero hogar. Su historia es una advertencia sombría sobre cómo el pecado no resuelto nos aísla, nos desarraiga y nos condena a vagar lejos de la paz y la comunión. Con el paso de las generaciones, la descendencia de Caín y Set se multiplicó sobre la faz de la tierra. Pero la herida del pecado, lejos de sanar, se infectó y se extendió. La violencia que comenzó con un solo acto de fratricidio se convirtió en la norma. Las Escrituras describen un mundo donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad se había sumergido en una espiral de corrupción tan profunda que la creación misma gemía bajo su peso. La violencia, la depravación y el olvido de Dios eran omnipresentes. Esta corrupción no pasó desapercibida.
se nos dice que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Este no es el dolor de la ira caprichosa, sino el dolor de un padre cuyo corazón se rompe al ver a sus hijos destruirse a sí mismos y al hermoso mundo que les había sido confiado. La armonía original del Edén se había transformado en una cacofonía de maldad. La situación había llegado a un punto de no retorno. La creación, contaminada por la maldad humana, necesitaba una purificación, un reinicio drástico para preservar cualquier esperanza de futuro. La consecuencia de esta corrupción total fue una maldición de una escala sin precedentes, el diluvio universal. No fue una simple inundación, sino un acto de decreación. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, que habían sido separadas en el Génesis para crear el mundo habitable, fueron liberadas para reclamar la tierra. Fue un juicio total, una limpieza radical de un mundo que se había vuelto insalvable en su estado actual. La lluvia que normalmente da vida se convirtió en un instrumento de juicio, lavando la maldad de la faz de la tierra. En medio de este juicio abrumador, encontramos una figura de esperanza, Noé, descrito como un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Noé representa la posibilidad de la fe y la obediencia, incluso en medio de la más profunda depravación. Él y su familia fueron los únicos salvados de la catástrofe, no por sus propios méritos perfectos, sino porque eligieron escuchar y obedecer a Dios cuando el resto del mundo lo ignoraba. El arca que construyó se convirtió en un símbolo flotante de la gracia y la preservación de Dios. El diluvio, por lo tanto, no es solo una historia de destrucción, sino también de preservación y un nuevo comienzo. Es la máxima expresión de cómo la desobediencia y la corrupción generalizadas conducen a consecuencias catastróficas, a un colapso del orden creado. Pero también nos muestra que, incluso cuando el juicio es necesario, Dios busca preservar un remanente justo a través del cual pueda cumplir su promesa de redención. El mundo fue lavado, y a través de Noé y su familia, a la humanidad se le dio una segunda oportunidad, un lienzo limpio sobre el cual reescribir su historia. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron y la humanidad tuvo un nuevo comienzo, la fragilidad humana no tardó en manifestarse de nuevo. La historia se desarrolla en la tienda de Noé. Tras plantar una viña y beber de su vino, Noé, el hombre justo que sobrevivió al juicio del mundo, se embriagó y quedó expuesto en su desnudez. Este momento de debilidad humana se convirtió en el catalizador de una nueva maldición que resonaría a través de la historia de las naciones. No es el vino ni la embriaguez la causa, sino la reacción de sus hijos ante la vulnerabilidad de su padre. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, vio la desnudez de su padre, y en lugar de cubrirlo y proteger su honor, salió y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Este acto, aunque pueda parecer menor, fue visto como una profunda falta de respeto. En la cultura de la época, el honor patriarcal era sagrado. El acto de Cam fue una burla, una transgresión contra el orden familiar y el respeto debido al patriarca, a través del cual Dios había salvado a la humanidad. Sem y Jafet, por el contrario, actuaron con piedad. Tomaron un manto, caminaron de espaldas y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez, preservando así su dignidad. Cuando Noé despertó y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, su respuesta fue pronunciar una maldición, pero curiosamente, la maldición no recayó directamente sobre Cam, sino sobre su hijo, Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta especificidad ha desconcertado a muchos a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que Canaán pudo haber estado involucrado en la falta de respeto de una manera más directa que no se detalla en el texto. Otros lo ven como una profecía sobre el carácter y el destino de los descendientes de Canaán. La maldición, en esencia, era una condena a la servidumbre. Los descendientes de Canaán, los cananeos, que más tarde habitarían la tierra prometida, fueron profetizados para vivir en una posición de subyugación a los descendientes de Sem y Jafet. Esta no era una condena arbitraria, sino una consecuencia profética del pecado, de la falta de respeto y la rebelión contra el orden establecido por Dios. La maldición estableció una dinámica de poder y conflicto que se desarrollaría a lo largo de gran parte de la narrativa del Antiguo Testamento.
La historia de la maldición de Canaán es un recordatorio de que las acciones de los padres pueden tener consecuencias duraderas para sus descendientes. El pecado de Cam, su falta de piedad filial, proyectó una larga sombra sobre su linaje. También prefigura los futuros conflictos entre Israel, descendientes de Sem, y las naciones cananeas, cuyas prácticas idólatras y moralmente corruptas se convertirían en una antítesis del pacto de Dios con su pueblo. La maldición no es tanto un decreto mágico como una descripción profética de los resultados de un carácter que desprecia el honor y el orden divino. Después del diluvio, Dios había bendecido a la familia de Noé y les había dado un mandato claro: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Era una instrucción para dispersarse, para poblar todos los rincones del mundo y establecer diversas comunidades bajo el cuidado de Dios. Sin embargo, en las llanuras de Sinar, la humanidad unificada decidió hacer exactamente lo contrario. Movidos por el miedo a ser esparcidos y por un creciente orgullo, decidieron construir un monumento a su propia grandeza. Tenían un solo idioma y un solo propósito, pero ese propósito se había desviado del plan divino. Su proyecto fue una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta no era una simple hazaña arquitectónica, era una declaración de autosuficiencia y ambición desmedida. Hagámonos un nombre, dijeron, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel fue un acto de rebelión colectiva. Era el intento de la humanidad de alcanzar los cielos por sus propios medios, de asegurarse un legado y una seguridad al margen de Dios. Era un desafío directo, un intento de centralizar el poder y crear un imperio humano que rivalizara con la soberanía de Dios. La unidad que poseían se convirtió en un instrumento de arrogancia. Dios observó esta empresa. La escritura USA, un lenguaje antropomórfico para describir una verdad profunda. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y vio que su unidad, una bendición en sí misma, estaba siendo utilizada para un propósito impío. Si se les permitía continuar, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La ambición humana sin control, alimentada por el orgullo, no conocería límites. Era necesario intervenir, no por celos, sino para proteger a la humanidad de su propia arrogancia destructiva. La maldición o el juicio sobre Babel no fue la destrucción con fuego o agua, sino algo mucho más sutil y profundo. Dios confundió su lenguaje. De repente, el carpintero no podía entender al albañil, el arquitecto no podía comunicarse con el supervisor. El proyecto que dependía de una comunicación perfecta se detuvo en seco. La unidad forzada se hizo añicos y fue reemplazada por la confusión y la incomprensión. El proyecto se abandonó, y la humanidad, incapaz de cooperar, finalmente se dispersó por toda la tierra, cumpliendo a la fuerza el mandato original de Dios. La historia de la Torre de Babel es la historia del origen de la división cultural y lingüística, pero su raíz es espiritual. Es la consecuencia natural del orgullo colectivo que busca usurpar el lugar de Dios. La confusión de lenguas fue un acto de misericordia disruptiva, diseñado para frenar la ambición descontrolada de la humanidad y forzarla a una diversidad que, aunque llena de desafíos, impediría la tiranía de un imperio humano unificado en rebelión. La torre quedó como un monumento inacabado a la necedad del orgullo humano. Siglos después de Babel, Dios eligió a un hombre, Abraham, y de él formó una nación, Israel. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con este pueblo. Les dio la ley, los 10 mandamientos y un conjunto de estatutos que regirían cada aspecto de su vida. Este pacto era una hoja de ruta hacia la bendición. Si Israel obedecía la ley, disfrutarían de prosperidad, salud, victoria sobre sus enemigos y, lo más importante, la presencia continua de Dios en medio de ellos. Las bendiciones eran las consecuencias naturales de vivir en armonía con la voluntad de su Creador. Sin embargo, el pacto tenía 2 caras. Así como detallaba las bendiciones por la obediencia, también describía con una claridad escalofriante las consecuencias de la desobediencia. Estas no eran amenazas arbitrarias, sino advertencias solemnes sobre los resultados inevitables de romper el pacto. Libros como Levítico y Deuteronomio contienen largos pasajes que enumeran estas maldiciones.
son un catálogo de las desgracias que sobrevendrían a la nación si se apartaban de Dios y de su ley. Eran el resultado lógico de rechazar la fuente de toda vida y bendición. Las maldiciones detalladas en el pacto mosaico abarcaban todos los aspectos de la vida nacional e individual. Incluían enfermedades físicas, plagas, fiebres y dolencias incurables que consumirían al pueblo. Incluían la maldición sobre la tierra, sequías que harían los cielos de bronce y la tierra de hierro, resultando en cosechas fallidas y una hambruna devastadora. La prosperidad económica se convertiría en pobreza, y el trabajo de sus manos sería en vano, disfrutado por otros. La seguridad de la nación se desvanecería. Social y militarmente, las consecuencias eran igualmente nefastas. En lugar de victoria, experimentarían una derrota humillante a manos de sus enemigos. Serían oprimidos y saqueados, y vivirían en un estado constante de miedo y ansiedad. La estructura social se desintegraría, llevando a actos de desesperación impensables. La maldición culminante, la más terrible de todas, era el exilio. Si persistían en su desobediencia, serían arrancados de la tierra que Dios les había dado y esparcidos entre las naciones, donde servirían a otros dioses y no encontrarían descanso. Estas maldiciones del pacto no eran el fin de la historia, eran una herramienta disciplinaria, un llamado de atención severo, diseñado para llevar a Israel al arrepentimiento. Eran la dolorosa medicina para la enfermedad del pecado. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo estas maldiciones se cumplen cuando el pueblo se aleja de Dios, y cómo las bendiciones regresan cuando se vuelven a Él. El pacto mosaico establece claramente que la elección entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, estaba en manos del propio pueblo. A pesar de las claras advertencias del pacto mosaico, la historia de Israel es un ciclo recurrente de olvido y rebelión. El pueblo, una y otra vez, se desvió del camino trazado por Dios. La idolatría se convirtió en una plaga persistente. Construyeron altares a dioses falsos, a los Baales y las Aseras de las naciones vecinas, buscando seguridad y prosperidad en ídolos de madera y piedra en lugar de en el Dios vivo que los había rescatado de Egipto. Este abandono espiritual fue la raíz de todos los demás males que afligieron a la nación. Junto a la idolatría, floreció la injusticia social. Los profetas como Amós, Isaías y Jeremías no solo denunciaron la adoración de ídolos, sino también la opresión de los pobres, la corrupción en los tribunales y la codicia de los ricos y poderosos. ¡Ay de los que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia!, clamaba Amós. Los profetas entendieron que la verdadera adoración a Dios era inseparable de la justicia y la misericordia hacia el prójimo. El abandono de Dios llevó inevitablemente al abandono de la justicia, rompiendo los dos grandes mandamientos. En respuesta a esta decadencia espiritual y moral, Dios levantó las voces de los profetas. No eran meros adivinos del futuro, sino portavoces de Dios, mensajeros enviados para confrontar al pueblo con su pecado y llamarlos al arrepentimiento. Sus palabras eran a menudo duras, llenas de advertencias de juicio inminente. Hablaron de ejércitos invasores que vendrían del norte, de ciudades que serían reducidas a escombros y de un pueblo que sería llevado al exilio. Estas profecías no eran nuevas, eran la repetición y la aplicación de las maldiciones del pacto que Israel había conocido durante siglos. Las advertencias proféticas se convirtieron en una sombría realidad. El reino del norte, Israel, fue conquistado por Asiria, y su pueblo fue dispersado, perdido para la historia. Más tarde, a pesar de las súplicas apasionadas de Jeremías, el reino del sur, Judá, sufrió un destino similar. Jerusalén, la ciudad de David, y su magnífico templo, el lugar donde moraba la presencia de Dios, fueron destruidos por los babilonios. La élite de la nación fue llevada cautiva a Babilonia, cumpliendo la maldición del exilio en su máxima expresión. La destrucción y el exilio fueron la consecuencia final y devastadora de la persistente desobediencia de la nación. Fueron la prueba tangible de que las palabras de Dios, tanto las de bendición como las de maldición, son verdaderas. Sin embargo, incluso en medio de estas profecías de juicio, los profetas también sembraron semillas de esperanza. Hablaron de un remanente que regresaría, de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Un pacto escrito no en tablas de piedra,
sino en sus corazones. El juicio era severo, pero no era la palabra final. El Nuevo Testamento retoma el tema de la maldición, pero lo eleva a una dimensión más profunda y universal. Ya no se centra únicamente en las consecuencias físicas y nacionales para Israel, sino en la condición espiritual fundamental de toda la humanidad. El apóstol Pablo, en sus cartas, explica que el propósito de la ley mosaica no era solo guiar a Israel, sino también revelar la universalidad del pecado. La ley actúa como un espejo, mostrando a todos que nadie puede cumplir perfectamente los estándares de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta condición de pecado conlleva la maldición espiritual definitiva, la separación de Dios. Es el eco de la expulsión del Edén, una barrera que ningún esfuerzo humano puede cruzar. La ley, aunque santa y buena, se convierte en una fuente de maldición para quienes intentan justificarse por ella, porque al fallar en un solo punto, uno se vuelve culpable de toda ella. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Bajo esta norma, toda la humanidad se encuentra bajo una sentencia de condenación, incapaz de alcanzar la justicia por sus propios medios. Es aquí donde la historia da un giro asombroso y redentor. La narrativa de la maldición no termina en la desesperación, sino que encuentra su clímax en la persona de Jesucristo. Él, el único que vivió una vida sin pecado y cumplió perfectamente la ley, se ofreció voluntariamente para tomar sobre sí la maldición que nosotros merecíamos. El apóstol Pablo lo expresa de manera contundente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este es el corazón del Evangelio, el gran intercambio divino. El lugar donde esto sucedió fue la cruz. En la antigüedad, ser colgado de un madero era considerado una señal de estar bajo la maldición de Dios, como se cita en Deuteronomio. Cuando Jesús fue crucificado, no solo sufrió una muerte física brutal, sino que, desde una perspectiva espiritual, absorbió la totalidad de la maldición del pecado humano. Tomó sobre sí la separación de Dios, el juicio, la vergüenza y la muerte que nos correspondían. Su grito desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es el eco de esa maldición espiritual en su punto más álgido. A través de su muerte y resurrección, Jesús rompió el poder de la maldición de una vez por todas. Él no solo pagó la pena por nuestro pecado, sino que derrotó a la muerte misma, abriendo un camino de regreso a la comunión con Dios. La bendición que se le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, se cumple en Cristo. Para todos los que ponen su fe en él, la maldición es reemplazada por la bendición, la separación por la reconciliación y la muerte por la vida eterna. La historia de la maldición se convierte en el telón de fondo para la historia de la gracia más grande jamás contada. Al recorrer estas antiguas historias, desde el jardín del Edén hasta la cruz en el Calvario, vemos un patrón claro. Las maldiciones bíblicas no son actos de un Dios caprichoso, sino las consecuencias inherentes de nuestras elecciones. Son el resultado inevitable de romper la armonía con nuestro Creador, de elegir nuestro propio camino de orgullo, desobediencia y egoísmo. Cada historia, desde la tierra que se rebela contra Caín hasta el exilio de una nación entera, nos muestra que el pecado tiene un costo real y tangible. Afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Es una sombra que, una vez invitada, se extiende sobre todo lo que toca. Pero la lección más profunda de estas narrativas no es la inevitabilidad del juicio, sino la persistencia de la gracia. En cada etapa, incluso en medio de la maldición más oscura, siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y la restauración. Dios advierte a Caín, preserva a Noé, llama a Israel a través de los profetas y ofrece un camino de regreso. Estas historias no están destinadas a infundirnos un miedo paralizante, sino a despertarnos a la realidad de nuestras decisiones y a la constante invitación de Dios para volver a Él. Nos enseñan que, sin importar cuán lejos hayamos vagado, la puerta al arrepentimiento nunca está completamente cerrada. Y finalmente, el mensaje culminante y más poderoso de la Biblia es que la historia no termina en la maldición. El propósito de toda la narrativa es llevarnos a la solución definitiva,
En Jesucristo, vemos el fin de toda maldición. Él no vino a condenar, sino a absorber la condena. Se convirtió en maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la vida eterna y la reconciliación con Dios. Este es el mensaje central. La liberación es posible. A través de la fe en Él, la cadena se rompe, la deuda se paga y la sombra se disipa ante la luz de una nueva creación. La historia de la maldición es, en última instancia, el preludio de la historia de la redención,